Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo programa, bienvenidos a un nuevo devocional. Quien te habla es el pastor Gustavo Díez de la Iglesia La Luz Verdadera, de aquí de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siendo las 7 de la mañana, damos nuevamente comienzo a este devocional diario. Bienvenidos a todos mis hermanos, hermanas y amigos que día a día y diariamente se van conectando, algunos que ven después este programa en repetición, algunos que lo ven allí en silencio. Gracias le damos a aquellos hermanos que también comparten este programa, que comparten los devocionales, para que esta palabra que compartimos cada mañana pueda alcanzar a muchas personas más. Aquellas personas que realmente estamos buscando la presencia de Dios, aquellas personas que necesitamos de la palabra de Dios, instruirnos, capacitarnos cada día, y a través de esta pantalla podemos también compartir las enseñanzas de nuestra palabra de Dios, de este libro maravilloso de las Sagradas Escrituras. Damos la bienvenida en esta mañana también a los amigos que se conectan desde allí de Chile, de Ciudad de Lampa, nuestro querido amigo pastor Carlos Soto. Bienvenido en esta mañana, mi pastor, bendiciones para usted, para toda su familia, su congregación. Y bueno, estamos juntos nuevamente aquí compartiendo este pedacito, este ratito al menos, poder compartir un pequeño devocional también. Amén, recibimos su saludo, pastor, Dios lo bendiga mucho. También ahí los saludan mis hermanos de aquí de la congregación, Dios los bendiga en esta mañana, Lorena. Gracias, les mandamos un gran saludo y con el deseo de algún día, como dice mi pastor Carlos, de conocernos, de estar en vivo y presentes allí en Chile o en Argentina, pero tenemos ese deseo y ya tenemos a alguien que nos va a llevar, nos va a dirigir. Tenemos que ir a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, para tomar el avión. En cualquier momento nos vamos a aparecer. Pero bueno, ya Dios nos habló que a través de un amigo pastor también allí en Buenos Aires, Él nos va a hacer el que nos va a guiar, nos va a acompañar, nos va a dirigir, así que va a ser una bendición. Bueno, le comentaba a nuestro pastor amigo que teníamos deseo, también que teníamos amigo en Chile, que tenemos amigo también allí en una pequeña isla, la isla de las Canarias, allí en el archipiélago, ¿no es cierto? En esas 7 islas preciosas, bueno, hemos visto y hemos observado y nos han enviado mensajes muchísimos de esa isla preciosa, así que algún día también está en nuestro deseo, en nuestro corazón, poder viajar allí a verlo a nuestro amigo a nuestro amigo pastor Manolo Sierra, y bueno, que ha sido un mentor para nosotros también de hace muchísimos años, y ese es nuestro deseo. Bienvenido en esta mañana, Claudia. Dios le bendiga mucho. Viviana, muchas bendiciones para usted. Espero que, bueno, que comiencen a disfrutar este fin de semana largo. Los hermanos van a viajar, van a disfrutar. Que Dios los bendiga, los acompañe a disfrutar todo el tiempo que se pueda. Así que, bueno, muchos hermanos en este fin de semana largo van a recibir visitas también, familiares también, a disfrutar lo que Dios nos ha regalado. Bienvenidos en esta mañana. La familia Mendizábal también ahí apareció, nuestro hermano Germán, perdón, y damos la bienvenida. Así que damos la bienvenida, hermano Pastor Carlos, a este nuevo devocional. Realmente en este día viernes queremos dar gracias a Dios porque Dios nos ha permitido estar llegando al cuarto día de este quinto día de la semana, perdón, estar presente. Cuarto día, claro, porque un día no estuve presente por razones médicas, o sea, análisis, los estudios normales para tener una buena salud, cuidarnos, ¿no? Como sus hijos, y dar testimonio que también cuidamos este templo que es donde habita nuestro Señor. Así que bienvenidos en esta mañana a este nuevo devocional, en la cual estamos compartiendo el libro de Isaías, del profeta Isaías, y realmente vemos profecías que ya fueron cumplidas, y realmente lo que va también incluso a acontecer en los días finales, nos habla también de un tiempo presente, pero también un tiempo profético, y estamos viviendo estos tiempos proféticos. Realmente el reloj de Dios se está cumpliendo segundo a minuto, hora,
y se está cumpliendo como dice su palabra. Estamos viendo las señales, estamos viendo profecías y estamos viendo que realmente nosotros estamos viviendo este tiempo profético, Así que, bueno, muchos que leen y estudian la palabra en profundidad, bueno, estamos viviendo estos tiempos, como dice la palabra de Dios, los tiempos de la ira de Dios, ¿no es cierto? Y los principios de dolores, como también dice el libro de Lamentaciones, que el profeta Jeremías, que también vamos a hablar un poquito este sábado sobre ese tema, sobre el libro de Lamentaciones. Jeremías se lamenta del dolor que ha causado la tristeza que tenía Jeremías de lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Tremendo, tremendo la profecía de lo que va a sufrir este pueblo después del arrebatamiento, en los tiempos de la gran tribulación, este pueblo hebreo, el pueblo israelita, cómo va a sufrir gran dolor, como dice, porque estos son principios de dolores, dice la palabra de Dios, son señales antes del fin, antes de la venida del Señor, y estamos viendo lo que está pasando, no somos ajenos, estamos estudiando, estamos observando, estamos viendo, estamos orando por el pueblo de Israel, a que realmente ellos puedan entender y comprender que siempre Dios, cuando acontecen todas estas cosas, cuando en Israel sucede algo, es porque Dios está hablando. Y como hemos dicho en estos días, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, también nosotros somos su pueblo espiritual. No se olvide nunca que Dios de los dos pueblos hizo un pueblo espiritual. Allí Lamentaciones también habla de este pueblo, que somos su pueblo. Es maravilloso ser parte del pueblo de Dios, pero cuando acontecen cosas en Israel es como que decimos al pueblo de Dios, pero nosotros somos su pueblo, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que también somos un pueblo adquirido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que también somos parte y Dios nos está hablando también a nosotros y nos está advirtiendo a través de estas señales de cómo venir al Señor y cómo estar delante del Señor. Y Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea que tenemos que realmente conducirnos en este camino profético en el cual estamos viviendo, que somos esta generación como que estuviera más cerca del cumplimiento de esta última profecía, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es eminente, la venida es clara, hay evidencias. Ayer estaba mirando videos sobre los que buscan tesoros en el fondo del mar, estudiando allí en el cruce, ese cruce donde el pueblo de Israel pasó en seco, que las aguas se dividieron. Bueno, hay un canal debajo de esas aguas donde hay muchísima evidencia, por ejemplo, los carruajes de los egipcios que fueron allí cuando ellos quisieron aprovechar de la bendición de Dios. Cuando cruzaron el seco, ellos dijeron también nosotros vamos a poder, pero el mar se cerró y quedaron todos sepultados debajo de esas aguas impetuosas, y quedaron evidencias. Allí hay carruajes, incluso ejes, ruedas de las medidas de los egipcios tapadas con los corales, pero como hoy tanta tecnología que pueden hacer un análisis profundo, una radiografía, pueden hacer con rayos X profundos y pueden ver lo que debajo de esos corales hay, carruajes de los carros de Egipto. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo, y el mundo no puede ver y no puede apreciar que eso fue real, fue por única vez, como decíamos, pero fue real. El pueblo de Israel pasó y abrió frente a esa muralla del agua. Dios le dijo a Moisés: levanta tu mano y el mar se dividirá en dos, y se dividió y pasaron en seco. Y cuando pasó el último israelita por allí, para ese lugar, al desierto, las aguas del mar se cerraron y todos sus enemigos quedaron, y nunca más los egipcios molestaron o hicieron guerra a Israel. Tremendo, hermanos, realmente lo que pasó en esa época. Y estamos ahora en este capítulo 19 del libro de
Isaías maravilloso, este capítulo que habla de la profecía de la destrucción de Egipto. Tremendo, tremendo. Una profecía cumplida ya, una devastación de la nación de Egipto, en la cual era una nación tan poderosa en esos tiempos, ¿no? Muy temible, el ejército de los egipcios era muy temible, devastador, miles de soldados, puedo decir, no sé si habría millones, calculo que sí, de soldados egipcios que devastaban, tomaban ciudades, eran expertos en la guerra, tremendo, tremendo, un pueblo, una nación muy rica y bueno, dependía de muchas cosas, sobre todo dependía de un gran río, el río Nilo. Realmente recuerden que hablamos también del pueblo de Israel que fue invitado a vivir con los egipcios y terminándose se convirtió en una jaula de oro en la cual fueron en cautiverio, o sea, tuvieron esclavitud muchísimos años y al final de los tiempos Dios envía esas 10 plagas por la mano de Moisés y fue terrorífico el tiempo que más o menos duró 12 meses, esas plagas duraron 12 meses, según los expertos bíblicos, que devastaron, destruyeron, avergonzaron no solo a los egipcios por su poder, sino a sus mismos dioses, porque recuerden que los egipcios adoraban, era un pueblo muy idólatra, adoraban toda clase de animales, reptiles, bueno, que ahora vamos a ver. Pero quisiera leer en esta mañana, damos la bienvenida a Eduardo, damos la bienvenida a Claudia Meléndez también en esta mañana y todos aquellos que se van a ir conectando poco a poco. Me gustaría leer en esta mañana el capítulo 19 y vamos a hablar un poquito del capítulo 20, hacer una pequeñita reflexión porque nos tomaría mucho tiempo explicar todo este suceso de allí, de las tierras de Egipto. Pero me gustaría leerlo. Si me acompañan, tienen su Biblia. Estamos en el compromiso de hoy de leer el capítulo 17, 18, 19 y 20 del libro de Isaías, el libro profético de Isaías, donde Dios toma a Isaías para profetizar la destrucción de esas tierras en el tiempo que vivió Isaías, por supuesto. Así que me gustaría que pudiéramos todos juntos leer. Recuerden que estamos estudiando la Biblia desde este año, desde el principio y seguiremos hasta fin de año. Tal vez no terminaremos porque no hemos leído la Biblia de lunes a lunes, sino de lunes a viernes. O sea que nos van a faltar algunos libros, pero no importa, seguiremos leyendo. Es maravilloso, entraremos en libros que realmente nos van a sorprender a muchas personas que a lo mejor nunca leyeron la Biblia en su totalidad. Así que qué bueno es tener esta rutina diaria de leer su palabra, porque después se forma un hábito y hay una necesidad de leer la palabra, de tener la lectura para comenzar nuestro día, para estudiar, para trabajar, para hacer las tareas diarias, para estar conociendo a través de la Escritura a nuestro Dios. Así que estamos en el capítulo 19, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de esta manera. Vamos a leer el capítulo entero, así que prepárense. Si tiene su Biblia ahí, bienvenida Susana también en esta mañana, bendiciones. Así que agarre su Biblia si la tiene en mano, muchos tienen su celular, pero bueno, qué mejor el papel, ¿no es cierto? Qué maravillosa es la palabra de Dios, que cuando la abrimos tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y tal vez hoy usted necesite un mensaje de parte de Dios, Dios le va a hablar a través de estas palabras. Usted va a decir, bueno, pero es una profecía para los tiempos de Isaías, pero Dios le va a hablar a través de esta escritura. Amén. Dice así la palabra de Dios, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entra en Egipto. Mire quién entra a la ciudad. Toma el control Dios ahora. Ahora entra Dios ahí. No solo las plagas que pasaron en ese momento. Ahora dice que he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. Y entrará en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Y desfallecerá el corazón
de los egipcios dentro de ellos. Mire cómo estaban la ciudad idólatra de Egipto. Levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él. Destruiré su consejo y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros y a sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos del Señor duro. El rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Está hablando del río Nilo. El mar que ellos tenían era el río Nilo, muy extenso, ese río. Dice, y se alejarán los ríos, se agotarán y se secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados, que ahora lo vamos a explicar. Dice, la paradera de junco al río, de junco a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán y se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos. Mire, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes, consejeros de Faraón, se ha desvanecido. Hablando de los hechiceros, está hablando allí de los hechiceros. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde está ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Cuando Dios decide algo por una nación, Él es Dios para hacer lo que Él quiera. Él es el creador de todas las cosas y Él tiene poder de hacer lo que a Él se le plazca. Le digo esto porque ahora va a ver lo que Dios hace con Egipto y la bendición que Egipto tendrá al final de los tiempos. Usted va a decir, ¿cómo? Sí, porque Dios es Dios y Él hace lo que Él le parece bien. Amén. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Mefi, engañaron a Egipto, los que son de la piedra angular de su familia, los hechiceros, los encantadores, todo eso, engañaron a Egipto por muchos años, creyendo que estas divinidades, estos dioses les hablaban, los protegían. Eso quiere decir. Jehová mezcló el espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambaleaba el ebrio en su vómito. Así vivía Egipto en ese momento. No aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano del altar de Jehová de los ejércitos que Él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Recuerden, le está hablando de la tierra de Israel. Será espanto para Egipto. Recuerde, Egipto tiene la frontera con Israel. Allí tiene la frontera, vive pegado a Israel. Las tierras de Judá y de Jerusalén serán de espanto para Egipto. Mire, fue destruido totalmente, fue avergonzado Egipto de una manera tremenda. Mire, el versículo 18, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán. Y esto es sorprendente, mire, y que juren por Jehová de los ejércitos. No será llamada la ciudad de Eres, destrucción, significa. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. En aquel tiempo. Está hablando proféticamente el profeta Isaías. Está hablando de un tiempo inmediato también.
Habrá un juicio inmediato para Egipto en ese momento. Será avergonzado. Pero en aquel tiempo, empezó a hablar el profeta, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Y monumento a Jehová, junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Tremendo esto, hermanos. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, en aquellos tiempos, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y esto es lo maravilloso, y lo cumplirán. Versículo 22. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto en Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria. Un poquito de agua. Dice, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo, nuevamente dice el profeta, será tercero Israel, será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, pueblo mío Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad, por supuesto. Y el versículo 1 del capítulo 20. En el año que vino el Tartán, es Adón, cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdón y los tomó. En aquel tiempo, dice, habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve, quita el cilicio de tus lomos, descalza las sandalias de tus pies, y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo, 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos, descalzos. Eso lo va a encontrar en Lamentaciones también. Dice, descubrirá las nalgas para vergüenza de Egipto. Tremenda profecía. Profecía que ya se cumplió. En parte, Egipto fue una nación totalmente idólatra, usted lo sabe muy bien. Toda plaga, toda clase de ídolos llegaron a adorar, de toros, ranas, piojos, todo animal que veían, escarabajos, lo adoraban. Para ellos eran dioses. La ciudad fue un caos cuando envía a Dios las 10 plagas, usted lo sabe, que duró al menos 12 meses. Fue avergonzada, no solo como guerreros, como una nación tan fuerte, sino incluso sus ídolos fueron avergonzados, sus hechiceros, sus agoreros, sus encantadores, que engañaron tanto tiempo a Egipto, porque en un momento cuando Moisés se hace presente con las plagas, ellos imitaron a Moisés, pero llegó un momento que ya no pudieron más imitar y ya no pudieron hacer más nada. Por eso pregunta, ¿dónde están aquellos, tus sabios? Le dice Dios, cuando entra a Egipto a hacer justicia, la ira de Dios en la nación de Egipcio. Pero el Dios de los, dice, fue avergonzada y despojada por el Dios de los hebreos, como le decían en aquel entonces. Egipto hoy es una nación
que vive en una oscuridad y silenciosa espiritualidad. Mire cómo está Egipto hoy. Dice, sus hermosos ríos, sus praderas, juncos, a sus ríos, el río Nilo. Comenzaba la era del papiro, la era del papel. Hoy nosotros usamos el papel, pero en ese momento, mire lo que el tesoro, o sea, las riquezas que tenía Egipto en ese momento. Allí, dice, la pradera de junco al río significa unas cañas que sacaban de esos árboles el papiro, empezaron a hacer una especie de papel, dejaron de escribir en tablas de arcilla y empezaron a escribir en papel. Fueron las épocas del vigor de Egipto, podríamos decir. Junto al río Nilo, las corrientes de agua, sus cañas, todos ya no existen. Dice, sus peces, era su alimentación diaria. Por eso los hebreos cuando estaban en el desierto recordaban aquella comida, aquellas frutas, aquellas verduras y sobre todo los peces, que en el desierto no lo tuvieron carne de codorniz, recuerde. Sus peces en ese tiempo era su fuente alimentaria de la época. Sus telares, mire, ellos hacían lino fino. Por lo general, un rollo de lino alcanzaba a 60.000 metros de lino, pero dice que los egipcios era tan abundante el lino, dice que sus telares eran tan hermosos que sus rollos de lino alcanzaban a 100.000 metros de hilo, eran abundantes. Tenían unos telares, por eso tenían tantas ropas, tantas cortinas, tantas cosas que los egipcios, que los hebreos aprendieron en Egipto y que pudieran, por eso usted dice, cómo en el desierto pudieron tejer, hacer tantas cortinas para el tabernáculo. Esos telares fueron copiados por los hebreos, esos rollos que fueron sacados de Egipto para poder, miren todo lo que Dios hizo en ese tiempo. También dice sus linos finos, que eran su industria principal, la industria principal pesquera y también de hacer hilos de lino para tejer en los telares. Todo se ha desvanecido, ya eso no existe. Y usted va a ver en el verso 15, dice, y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o junco, ya no aprovechará más. Y ahí comienza el triste final de los egipcios. Fue avergonzado, destruido en su totalidad. La profecía habla de un periodo de 3 años que iba a ser destruido. La profecía inmediata para Egipto en ese momento iba a venir después de 3 años, que lo leímos en el capítulo 20, esta destrucción de Egipto. Pero a través de esta profecía, Dios nos habla de una profecía final para esta nación egipcia. Y qué interesante ver a estos ídolos, a estos hombres que adoraban, que eran idólatras, que persiguieron al pueblo hebreo, una nación dura de corazón, porque dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Qué interesante ver esta profecía, que al final de los tiempos Dios los bendice de una manera extraordinaria, tremendo. Dice, en el verso 15 comienza el final de Egipto. Su profecía se cumplió literal. Ya no es una nación poderosa, sino más bien empobrecida y avergonzada. Tremendo. Pero en el final del capítulo 19, que lo hemos leído, dice, versículo 20, dice, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. ¿Cuál sería la señal de aquellos tiempos finales? La cruz de Cristo. Dios les será por señal y recibirán a Cristo, clamarán a Dios a causa de sus opresores, porque esta tierra quedó destruida
sus ejércitos, su armamento, todo fue destruido en aquel momento. Y dice que era oprimida por los opresores, por las regiones, por los reinos de sus alrededores. Y dice que llegaron a clamar al Dios, a Jehová. Y la señal que era para ellos era la cruz. En aquellos tiempos finales, dice la palabra de Dios. Y los egipcios conocerán, versículo 21, a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, harán votos, prometerán servir a Dios. Y no solo eso, que prometerán, también cumplirán, como hoy nos está aconteciendo en muchas personas que han prometido servir a Dios, verdaderamente venir a Él, pero se acercan solamente por cumplimiento, por decir voy a la iglesia, por decir, bueno, hay que hacer algo, no sé, para tener la salvación, vamos a la iglesia, vamos a cantar una canción. ¿Les parece que es así nomás? No. Hermano querido, si usted ha prometido a Dios, cumpla con lo que ha prometido. Estos egipcios prometieron a Dios y cumplieron. Y ahora usted va a ver que en el versículo 22, por el cumplimiento de sus promesas de los egipcios, de servir a Dios, mire lo que dice la palabra de Dios. E hirió Jehová a Egipto, claro, en aquel momento, pero dice que lo sanará. Sanará su corazón, sanará sus heridas pasadas, que fueron avergonzados, que fueron destruidos. Será una nación interesante, será una nación importante en los tiempos de Dios, porque mire cómo dice el Señor, porque Él, reitero, Él es Dios para hacerlo, el único que lo puede hacer. Si no, nadie puede hacer esto realmente, si no es que lo haga Dios, nadie puede hacer esto. Mire, y se convertirán a Jehová, al Señor, y les será clemente y los sanará, por cumplir las promesas que hicieron, por cumplir los votos que hicieron. Hoy hay muchas personas, reitero, que no han cumplido los votos que han hecho delante del Señor. Realmente dice la palabra de Dios que tenemos que ser tardos para hacer promesas y para no cumplirlas después. Tenemos que tener mucho cuidado lo que le prometimos a Dios. A veces estamos en tiempos angustiosos, en tiempos de dolor, de prueba, y le prometemos a Dios, Señor, te prometo servirte, te prometo, voy a congregar, Señor, voy a ofrendar, voy a diezmar, Señor, voy a hacer tantas cosas, pero a la hora que Dios los sana de sus heridas, de su dolor, de su tristeza, de su empobrecimiento, se olvidan de Dios y olvidan de sus promesas. Tremendo, hermanos. Y ahora dice el Señor en el versículo 23, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, habrá una ruta, pero no para ejércitos, ya basta de ejércitos. En aquel tiempo ya no habrá más ejércitos. En aquel tiempo habrá rutas para que toda nación y pueblo vaya a adorar al único Dios, al Dios verdadero, al Dios de los cielos. Dice que estos egipcios y Asiria, dice que entrarán, saldrán, serán amigos. Aquellos asirios que en el capítulo 20, la destrucción de Egipto, fue tomada Egipto por los asirios, que lo hemos visto. Ahora ellos serán amigos, tendrán amistad. Los asirios entrarán en Egipto como si nada, y los egipcios en Asiria tendrán amistades. Esos reinos, esas naciones ya no se pelearán más en aquel tiempo, dice la palabra de Dios. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. ¿Qué le parece? Una ciudad tan idólatra, una ciudad que fue avergonzada, fue destruida, no quedó nada. Sus telares, sus ríos, sus peces, todo lo que tenía, su riqueza, sus adoraciones a sus dioses, todo quedó en la nada, ya no le sirvió más a los egipcios. Mire usted lo que pasó en el tiempo, cuánto tiempo, aquella destrucción de Egipto ahora pasa a ser una bendición para los egipcios y Dios los toma, como dice en el versículo 4, dice, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto, será tercero con Egipto y con Asiria, dice, para bendición en medio de la tierra. Dice en el medio de la tierra porque Jerusalén
habla de que es el medio del centro de la tierra en aquellos tiempos, y habla de ese medio de la tierra, el medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, y esto es extraordinario, no me diga que no, hermano, bendito el pueblo mío Egipto, los tomará como su pueblo también, como también tomará a otras naciones como pueblo suyo. Por eso cuando hablamos de Israel como pueblo suyo, también habla de nosotros, hermanos queridos. Usted, miren, lea Lamentaciones hoy, si puede y si tiene tiempo, lea el libro de Lamentaciones, las Lamentaciones de Jeremías. Lo vamos a hacer, lo vamos a leer hoy, junto a mi esposa, ahí vamos a leer ese libro de Lamentaciones. Dice, versículo 25 y termina el capítulo 19. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Obviamente que el heredero recibirá la mejor parte. Siempre el heredero de una riqueza recibe la mejor parte. Por eso Dios habla de mi pueblo, de la herencia de mi pueblo hebreo, mi pueblo israelita. Ellos serán los que recibirán la herencia, por supuesto. Pero dice que Egipto y los asirios servirán al final de los tiempos. Allí, después de la gran tribulación, después del tiempo del milenio, cuando el Señor reine en aquel templo que se sentará un inicuo, dice la palabra de Dios, se sentará y hablará y querrá ser como Dios, pero no podrá, porque Dios con el suplido, con el aliento de su boca, destruirá a millones de soldados en aquella guerra final, en el Armagedón, cuando dice vendrán a atacar la ciudad millones y millones de soldados y serán con el aliento de mi boca destruidos por la boca de Dios. Así que, hermanos queridos, y en el capítulo 20 leímos una profecía que es inmediata para Egipcio. Ahí comenzó el triste final de Egipto y fue tomado por un rey, el rey de Asiria, enviado por Tartán a Asdom, a la ciudad de Asdom. Tartán era un principal de los ejércitos que lo va a encontrar en Primera de Reyes capítulo 18, en Segunda de Reyes capítulo 18, verso 17. Mire, me gustaría, lo tengo marcado acá, dice Segunda de Reyes capítulo 18, verso 17. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Ramsés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Allí fue atacado Jerusalén, allí fue atacado Egipto. Dice que el versículo 1 del capítulo 20, peleó contra Asdón y lo tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, estoy leyendo el capítulo 20 de Isaías, versículo 2 ahora. Jehová por medio de Isaías hizo, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos, descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Desnudo no era la palabra literal, no andaba desnudo, no es que se sacó toda la ropa. Desnudo porque Isaías profetizaba, hablaba al pueblo vestido con sus ropas, vestido de cilicio, de duelo, de luto, para que la gente le prestara atención. Pero no, como no prestaba atención, el Señor le envía ahora, sácate esa túnica, sácate el cilicio, ¿no? Y era para la época, andar sin la túnica era muy especial. Entonces, para que observaran lo que decía Isaías, para que le llamara la atención, dice, descalzo no podían andar, porque tenían que andar por la tierra, por el piso donde ellos vivían, y sin la túnica era para llamar la atención y para decirles, allí llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos. De esa manera fueron
avergonzados. Dice que los asirios, hermanos, avergonzaron tremendamente a Egipto de una manera tremenda. Jóvenes, jovencitas, jovencitos, ancianos, dice que los llevaron encadenados allí, fueron cautivos, fueron al cautiverio, dice que fueron desnudos, sus nalgas descubiertas, dice. Así Dios les iba a demostrar que si no obedecían, si no se arrepentían, iban a ir así al cautiverio, hermano. Tremenda esta profecía en la cual estamos viviendo en un tiempo profético, reitero que hemos dicho al principio. Israel ha sido atacado, Israel ha sido avergonzado, Israel ha sido de una forma tremenda avergonzado por unos cuantos que tomaron Israel, entraron por las fronteras, fueron avergonzados sus radares, fueron avergonzados sus armas tecnológicas, fueron avergonzados totalmente. Y así por la desobediencia de Israel. Estos son tiempos proféticos, hermanos. Tenemos que estar atentos a lo que está pasando en Israel, porque dice que será el principio de dolores cuando el Señor venga, hermanos, venga a buscar a su iglesia. Por eso tenemos que estar preparados, por eso que tenemos que buscar a Dios, por eso tenemos que estar orando, por eso que tenemos que estar clamando. Ya basta de mirar al mundo, ya basta de buscar cosas en este mundo. El Señor viene y será destruido como destruyó a Egipto. Todas sus cosas no servirán para nada. Todo lo que hay en este mundo ya no será de interés. Por eso tenemos que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llenarnos de Dios en este tiempo, buscar a Dios mientras podamos encontrarlo, llenarnos de su presencia, de su espíritu, congregar, orar, cumplir con las promesas, hermanos, porque el Señor viene pronto, su venida es inminente. Dios viene, hermanos. Ya esta generación es la que está más cerca de este cumplimiento, de esta gran profecía. Reitero, estas profecías que estamos leyendo en Isaías, muchas se cumplieron y otras están por cumplir inmediatamente en el próximo tiempo. Así que, hermanos queridos, culminamos este día, esta semana con esta maravillosa historia, que fue verdadera. Hermanos, una historia que fue real y que este cumplimiento de esta profecía serán reales, hermanos. Así que preparémonos juntos a orar, a buscar de Dios, a estar unidos en oración juntos. Hemos proclamado en la casa de Dios venir a buscarlo, venir a orar, hermanos. Venir a orar junto con la iglesia, aquí la iglesia está abierta a las 6 de la mañana para venir a buscar en el templo, en el altar donde hemos preparado a Dios. No lo tomemos a la ligera, no lo tomemos como cualquier cosa. Cumplamos, si tenemos deseo de prepararnos, busquemos a Dios. Amén. Así que, hermanos queridos, queremos desearles que tengan un excelente fin de semana. Tenemos una reunión mañana preciosa, juntamente con la iglesia, donde vamos a hablar de lo que estamos viviendo en estos días, hermanos. Porque ¿de qué vamos a hablar? De lo profético, de lo que está por venir, para que usted y yo estemos sabiendo de cómo son las señales que Dios nos está enviando para que estemos atentos para este final de los tiempos. Amén. Así que desearles a todos un excelente fin de semana largo, que aprovechen su familia, disfruten, pero sobre todo busquen a Dios juntos, en familia. No se distraigan, hermanos, no se distraigan con cosas de este mundo. Busquemos a Dios mientras podemos encontrarlo. Amén. Así que hoy, el anuncio para hoy no tendremos reunión de preadolescentes. Para el próximo viernes lo pasamos. Tampoco tenemos escuelita bíblica mañana porque los maestros están de viaje, así que no tendremos. Incluso acá en el barrio hay una fiesta secular en la cual va a haber mucho barullo y bueno, no podremos hacer allí en la plaza lo que es la reunión de los niños, la escuelita de todos los sábados. Pero ya el próximo sábado retomaremos otra vez la escuelita de los niños, que es el corazón de la iglesia. Así que, hermanos, oramos.
¿Qué le parece si entregamos este día, este comienzo de feriado largo, viernes, sábado, domingo y lunes, aprovecharlo y vamos a pedir al Señor que si hemos prometido a servirle, que podamos cumplir. Vamos a pedir al Señor que Él nos guarde y nos proteja en estos días, y que lo podamos preparar. Amén. Oramos juntos, ¿le parece? ¿Me acompañan en esta mañana? Señor, gracias te damos por este tiempo precioso que tú nos regalaste, Señor, para poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos leído esta profecía, Señor amado, que al final de los tiempos, a pesar de la devastación de esta nación, al final de los tiempos ha sido de bendición. Creemos también para nosotros, Señor, que esta bendición llegará también para nosotros, Señor, en el final de los tiempos. Señor, también habrá una calzada, una ruta, Señor, donde podamos ir a adorarte y glorificarte, Señor, en todo tiempo, mientras podamos tener vida. Señor, gracias, Señor. Gracias por todo en esta mañana, gracias por esta semana, gracias por las pruebas, por las luchas, Señor. Gracias por todo, por las bendiciones que hemos recibido, por el trabajo que hemos recibido, por las bendiciones, Señor. Queremos cumplir contigo ahora, Señor, porque te hemos prometido. Nos ha faltado muchas cosas, pero tú nos has bendecido. Y ahora queremos, Señor, darte a ti lo que tú nos has dado tanto, Señor amado. Por eso, Padre, que la bendición en esta mañana alcance a cada uno de mis hermanos, que la paz de Cristo, Señor, esté en cada hogar en este tiempo, en estos tiempos, Señor, de que vamos a disfrutar estos feriados, estos días de descanso. Señor, bendice a cada matrimonio, bendice a cada familia, cada hogar, cada hijo, Señor, cada familia, Señor. Señor, que no les deje faltar el trabajo, el pan de cada día. Señor, bendice en este fin de semana a cada uno de mis hermanos que se conectan, amigos, hermanos, pastores. Señor, visita, Señor, a cada uno de ellos en este tiempo. Señor, los bendecimos. Te damos gracias y, Señor, Dios mediante, nos veremos nuevamente, Señor, en otro nuevo devocional. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Nos vemos mañana en el culto general. Estaremos adorando y glorificando en el tiempo que Dios nos ha regalado. Amén. Buen fin de semana. Nos veremos el próximo lunes. No descansamos nosotros. El lunes, a pesar que es feriado, estaremos haciendo un nuevo devocional. Dios te bendiga mucho. Bendiciones para todos.